Bien, entonces cuando veamos los temas en psiquiatría, a la cabeza siempre tiene que estar trastornos afectivos y ansiedad. O sea, si juntas esos dos, trastornos afectivos y ansiedad, créanme que tienen asegurados el 80% de las preguntas. Así que vamos a arrancar con esto. La forma más fácil de entender trastornos de ansiedad y afectivos es viendo la bioquímica nerviosa del proceso psicobiológico. Entonces, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina son los tres neurotransmisores cruciales para este fenómeno, ¿correcto? Entonces, la noradrenalina, que están viendo acá, nos da la energía mental y nos mantiene alertas. Entonces, si ahorita están pilas, con energías y todo, es por su noradrenalina. Mientras que la serotonina nos da la sensación, de bienestar, de tranquilidad, de quietud. O sea, si ahorita ustedes están fresh, esa palabra que usamos, fresh, cool, relax, eso es serotonina. O sea, tu vida puede ser un desastre, pero estás tranquilo. Caminando con la frente en alto, tranquilo. Estás con serotonina, ¿ya? Y finalmente, si estás con ganas de hacer cosas, estás con ganas, no, ahora sí voy a estudiar, ahora sí la hacemos. Si estás con ganas, eso es iniciativa. Y la iniciativa está a cargo de la dopamina, Entonces, cuando tú combinas todas estas tres en una proporción adecuada, entonces tienes una correcta cognición y un correcto estado afectivo. O sea, estás mentalmente equilibrado y tu cognición está funcionando óptimamente, ¿ya? Si algo de esto fallara, bueno, pues te vas a estresar, vas a estar pensando en otra cosa, sin energías, etc. Entonces eso es lo que pasa con la gente que tiene trastornos de ansiedad o afectivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los trastornos de ansiedad? En un trastorno de ansiedad aumenta la noradrenalina, o sea, tienes más actividad mental, pero te sientes intranquilo, te sientes molestado, te sientes irritado. Es porque ha bajado la serotonina, ¿correcto? La dopamina no tiene nada que ver en los trastornos de ansiedad, ¿ya? Entonces, cuando una persona está experimentando los trastornos de ansiedad, vamos a poner acá, la ansiedad se caracteriza por un excesivo estado de alerta, lo que llamamos estás estresado, tienes mucha actividad mental, ¿correcto? Aparece en la cabeza la preocupación o la ansiedad, tu mente está rumiando y pensando en algo que la aflige, y si es que eso no se puede controlar, aparecen los signos autonómicos de ansiedad, como taquicardia, palpitaciones, sensación de falta de aire, diarrea o constipación. Puede haber parestesias, algunos hormigueos. Hay un montón de signos que son de la ansiedad, que son expresiones autonómicas de la excesiva actividad mental. Si es que esto sigue aumentando, aparecen las manifestaciones motoras, como temblor, te tiemblan los músculos, te tiemblan los nervios, te tiembla algo, ¿ya? Entonces recuerden, esto que están viendo acá es la clínica de la ansiedad, ¿ya? Perfecto. Entonces, explicado esto, vamos a cuáles son los subtipos de los trastornos de ansiedad. Entonces, tenemos el primero. ¿Qué significa el primero, profe? Significa trastorno de ansiedad generalizado. El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por más de 6 meses ¿de qué? De una preocupación o ansiedad flotante. ¿Qué significa flotante? Que tú no sabes por qué estás preocupado. ¿Correcto? Es una ansiedad por cosas poco relevantes, poco probables. Y al final el paciente no lo identifica. Adicionalmente, aparecen 2 o más signos somáticos de la ansiedad. Puede aparecer insomnio, puede aparecer taquicardia, palpitaciones, parestesias, cansancio, debilidad, etc. O sea, 2 o más signos somáticos. ¿Ya? Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. No deben confundir con la fobia específica. La fobia específica es cuando una persona desencadena un ataque de pánico frente a un objeto, a una situación o a una función corporal específica.
Doctor, ¿qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una persona que por más de 20 a 25 minutos presenta signos de ansiedad autonómicos como taquicardia, palpitación, sensación de falta de aire, etcétera, más una preocupación de que se va a morir o perder el control y volverse loco. O sea, preocupación por morir, ¿correcto? O por perder la cordura. Eso es un ataque de pánico. Y si ese ataque de pánico se desencadena por un objeto específico, como una araña, una situación específica, como estar cerrado en 4 paredes, o una función corporal, cualesquiera que sea, miccionar, defecar, comer, toser, lo que fuera, eso es una fobia específica. ¿Ya? Bien. Un subtipo especial de fobia específica que tiene su diagnóstico aparte es la fobia social. Es cuando hay ataques de pánico secundario al escrutinio. ¿Al escrutinio de quién? Al escrutinio de las otras personas. O sea, te pueden juzgar lo que hablas, lo que comes, lo que dices, etc. Esa es fobia social. ¿Ya? Finalmente, si una persona tiene 2 o más ataques de pánico, pero ojo, sin ninguna causa que los expliquen, sin ninguna causa que lo explique, eso se llama trastorno del pánico. No hay una causa que lo explique. ¿Ya? Bien. Finalmente, si a una persona no la tratan del trastorno del pánico, entonces esta persona sabe que en cualquier momento le puede venir su ataque de pánico porque no hay nada que lo gatille, entonces le da miedo salir a la calle y configura el diagnóstico de agorafobia. La agorafobia es una persona que tiene miedo a estar sola en la calle o a estar con mucha gente, multitudes. Se entiende multitudes como las colas, por ejemplo, o el transporte público, o simplemente tiene miedo a salir de la casa sin una persona que le acompañe, que es de su seguridad. Entonces, si una persona no puede estar sola en la calle porque tiene miedo que nadie lo ayude, o tampoco puede estar dentro de multitudes porque tiene miedo pues de hacer un ataque ahí, o no puede salir de su casa sin la persona con la que se siente segura, o no puede estar en espacios cerrados, ya eso configura el diagnóstico de agorafobia. Y esta agorafobia es el más discapacitante de todos los trastornos afectivos, perdón, ansiosos, el más discapacitante. ¿Ya? Bacán. Ahora vamos al otro grupo de trastornos que son los trastornos asociados a trauma. Primero arranquemos con el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático es una persona que ha sufrido un evento vital. ¿Qué es un evento vital, profe? Un evento vital es un evento donde la persona, pudo haber muerto, pudo haber quedado severamente lesionada, ¿correcto? O ha sufrido una agresión sexual. Ese es un evento vital. Este evento vital lo ha podido percibir la propia persona o ha visto a alguien a su costado sufrir eso, o uno de sus familiares o amigos cercanos ha sufrido de este evento vital, o es un factor ergonómico, o sea, depende de su trabajo. Por ejemplo, los policías, los bomberos, los médicos, las enfermeras, todo el día ven gente morir o sufrir. Entonces, si tú juntas un evento vital con haberlo sufrido uno mismo, verlo de cerca, los amigos o por tu trabajo, si todo eso desencadena o genera en la persona un excesivo estado de alerta, o sea, paras preocupada, aparecen flashbacks o recuerdos vividos de ese evento traumático, o evitas a toda costa lo que te hace acordar ese evento, y todo esto, correcto, configura un diagnóstico mayor de un mes, entonces estamos frente a un trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Esa es la definición. Porque estrés agudo
es lo mismo que el trastorno de estrés postraumático, pero su duración es de 3 días a menos de un mes. O sea, si después de un trauma, pasado los 3 días hasta antes de un mes, tienes toda la clínica que dije arriba, eso es estrés agudo, pero postraumático es cuando la clínica perdura más de un mes. Y antiguamente se dividía en agudo o crónico si es que el postraumático duraba más de 6 meses. Ya no. ¿Entendieron? Bien. Y finalmente, se dice que una persona tiene un trastorno de adaptación cuando experimenta un evento no vital, pero es un evento mayor en su vida. O sea, no es que se iba a morir, no ha sido una violación, pero ha sido un evento mayor. Por ejemplo, ha emigrado, ha perdido un trabajo que lo tenía por muchos años, o de repente se le ha incendiado su casa, cosas traumáticas, pero no vitales, pues no es que ahí se iba a morir en el incendio, él no estaba. Entonces, estos cambios mayores en la vida, si generan clínica dentro de los primeros 3 meses de dicho cambio, y la clínica mejora cuando después de 6 meses de haberse superado ese evento vital, la persona ya no tiene la clínica, entonces eso es un trastorno de adaptación. Entonces, nuevamente, si una persona tiene un evento mayor en su vida, como emigrar, sin que quisiera hacerlo, pero no es algo vital, o sea, no se iba a morir por eso, y dentro de los 3 meses de ese fenómeno cambia su estado de ánimo, se siente mal, agobiado, y luego cuando mejora su situación y ya no tiene ese problema, dentro de los 6 meses se arregla toda su clínica, hemos hecho el diagnóstico de un trastorno de adaptación. ¿Ya? Bien. Y el grupo, el último, son las enfermedades de ansiedad especiales, como el trastorno obsesivo compulsivo. Es una persona que tiene una obsesión, o sea, un pensamiento que se pega en su cabeza y no lo suelta, negativo, que le da ansiedad, pero para calmar esa ansiedad genera una compulsión que no tiene nada que ver con la obsesión. La compulsión es un acto y esto dura más de 1 hora por día, o sea, esta compulsión le complica más de 1 hora por día, ¿ya? Entonces estamos frente a un trastorno obsesivo compulsivo, siendo la causa número 1 el miedo a la contaminación, y la segunda, el miedo a la duda, ¿no? O el pensamiento de duda. Entonces, cuando una persona tiene ideas obsesivas de contaminación y sus compulsiones son los lavados de manos, y esos lavados de manos ocupan más de 1 hora al día, o en segundo lugar, si es que tiene obsesión de duda y su compulsión es la comprobación, y eso dura más de un día, entonces estamos frente a un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Si les llegaran a preguntar qué son los trastornos disociativos, son cuando la persona se separa por un estrés agudo y, por ejemplo, olvida algún momento de su vida. Es una memoria disociativa. O se olvida quién es en la vida real, ¿no? Tiene una disociación con la realidad. O tiene varias personalidades. Entonces, una persona frente a un trauma puede olvidar totalmente ese evento del trauma, eso se llama amnesia disociativa, o una persona deja de sentir que está en un lugar real, se siente surrealista, esa es una disociación de la persona, o puede sentirse otra persona, eso es trastorno de personalidad. ¿Ya? Bien. Se llama trastorno de síntomas somáticos cuando una persona tiene demasiada preocupación por un síntoma, le preocupa mucho el síntoma. Y se llama ansiedad por enfermedad cuando la persona se preocupa por la enfermedad. Le preocupa mucho la enfermedad, no el síntoma. A ver un ejemplo. Un hipocondríaco es una persona que siempre está creyendo que está enferma, ¿no es cierto? Que va a tener un cáncer, que tiene un infarto. O sea, no le preocupa los signos, le preocupa la enfermedad o el diagnóstico. Entonces los hipocondríacos ahora se llaman los ansiosos por enfermedad. En cambio, las personas con síntomas somáticos son las que se quejan de un síntoma, como me duele acá, o me falta el aire, o me hinca acá, y no les preocupa el diagnóstico, no, simplemente su síntoma. ¿Ya? Y la persona conversiva suelen ser mujeres jóvenes
que frente a un trauma mental, un evento fuerte en la vida, generan una clínica neurológica que puede ser motora o sensitiva, parestesias, pseudoconvulsiones, debilidad, pero que es negativo en la resonancia, o sea, no tienen lesión en la imagen. Entonces, clínica neurológica, pero sin lesión en la imagen, después de un trauma en una mujer joven, piensen siempre en trastorno conversivo. ¿Ya? Bacán. Entonces, con eso ya tenemos claro todo lo que es los trastornos de la ansiedad. ¿Ya? De la ansiedad. Vamos ahora a ver los trastornos afectivos, ya que eso es lo que más les pregunta. Entonces, imagínense, una persona empieza a disminuir su noradrenalina. ¿Qué creen que va a pasar? Pierde energía. Correcto. Entonces, disminución de la energía. ¿Ya? Disminución del rendimiento en el trabajo. ¿Correcto? Ya no tienes energía, rindes menos, ¿no es cierto? Disminución en la capacidad de concentrarse, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, imagínense que se empieza a sentir triste, irritada, triste, con malestar emocional, disminución de serotonina. Entonces la persona empieza a tener tristeza, ¿correcto? Pero adicionalmente empieza a tener caída de dopamina. Ya no hay iniciativa, voluntad, entonces va a tener anedonia, incapacidad para experimentar placer. Porque no se olviden que la serotonina con la dopamina nos hacen experimentar placer o ira. Entonces, esos dos neurotransmisores están involucrados ahí. ¿Ya? Ahora, si esta persona, a raíz de todo esto, deja de comer, disminuye de peso y ya no puede conciliar bien el sueño, se despierta muy temprano, disminución del sueño. Entonces, todo lo que están viendo acá son los signos de la caída de los neurotransmisores. ¿Ya? Disminución de la energía, del rendimiento, de la capacidad para concentrarse, de peso, insomnio. ¿Correcto? Esos 5 signos de ahí están explicados por la caída de noradrenalina, ¿correcto? Y básicamente, adicionalmente, caída de dopamina. Pero es principalmente noradrenalina. ¿Ya? Ahora, la tristeza patológica es caída de serotonina. Y la falta de placer, caída de dopamina. Entonces, todo eso configura los síntomas clásicos de la depresión. Entonces, si una persona tiene 5 síntomas de los que les mostré ahí, por 2 semanas, y esos síntomas representan un cambio de su estado humoral anterior, entonces estamos frente a un trastorno depresivo unipolar. ¿Ya? Pero, si se le añaden pensamientos recurrentes de muerte o intentos de suicidio o pensamientos de desvalorización, sentimientos de culpa irracional. Entonces, esto que están viendo acá de negro, pensamiento de muerte, intento de suicidio, desvalorización, eso solo ocurre en el 12% de depresivos que hacen depresión psicótica. Y esta depresión psicótica tiene alto riesgo de suicidio. ¿Está bien? Entonces es por eso que para este 12% que tiene riesgo de suicidio, es por eso que siempre debemos optar por un tratamiento preventivo ante todo paciente que tiene 2 o más episodios depresivos en su vida. Entonces el tratamiento se da con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina, antidepresivos tricíclicos. Estos son los 3 fármacos que se deben administrar por lo menos por 6 meses hasta encontrar mejoría. ¿Ya? No se olvide. Sin embargo, si una persona está con intento franco de suicidio, se le tiene que hospitalizar, se le aplica sujeción mecánica
y se le da haloperidol para controlar esa psicosis temporal de querer matarse. ¿Ya? Bien. Finalmente, todo este tratamiento antidepresivo no va a tener fruto si es que no se le añade la psicoterapia. La psicoterapia es clave, por lo menos 6 meses. Todo el tiempo que duró el tratamiento debió hacer psicoterapia. Y luego se puede continuar con psicoterapia sola sin tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta enfermedad? Porque el trastorno depresivo afecta al 15% de la población. Tiene una prevalencia muy alta, sobre todo a mujeres que tienen el doble de riesgo que los varones. Y la edad de aparición está alrededor de los 40 a 50 años. ¿Ya? Datito, no olviden, los adolescentes o los jóvenes no suelen hacer depresión, lo que hacen es distimia. Y la distimia es cuando hay una clínica de por lo menos 2 años de síntomas depresivos que no llegan a cumplir los 5 síntomas. O sea, no llegan a los 5 síntomas. Se quedan en 3, en 4, en 2, pero por 2 años o más. Esos son los distímicos. ¿Ya? El tratamiento es con psicoterapia. Bien. Y terminamos este pequeño esquema con los trastornos bipolares. ¿Ya? ¿Qué pasa si una persona tiene excesiva noradrenalina? Tiene mucha energía, está muy despierto. ¿Qué pasa si tiene mucha dopamina? Tiene mucha iniciativa, muchas ganas de hacer cosas. Perfecto. ¿Y qué pasa si tiene poca serotonina? Está emocionalmente irritado y triste. Entonces el trastorno bipolar se define, el tipo 1, como los pacientes que tienen un episodio maníaco más un episodio de depresión mayor en algún momento de su vida. Puede, como no puede aparecer. Eso también es opcional. Pero se llama bipolar porque usualmente aparece. ¿Ya? Y el bipolar tipo 2 es aquella persona que tiene un trastorno hipomaníaco al que se le añade depresión mayor. Hipomaníaco con depresión mayor. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es el episodio maníaco? Eso es lo que ustedes tienen que definir. El episodio maníaco son 7 días ininterrumpidos. ¿De qué? De elevada autoestima. ¿Correcto? El paciente tiene fuga de ideas, tiene verborrea, presiona para hablar, tiene insomnio, tiene incapacidad para concentrarse en algo, fija toda su atención en un objeto, sobre todo del trabajo, o sea, se vuelve obsesivo de algo de su trabajo, ¿ya? Y todo esto le trae malestar social y requiere ser hospitalizado. Eso es un episodio maníaco. Basta que tenga uno en su vida una persona y califica de bipolar tipo 1. ¿Ya? Ahora, se llama episodio hipomaníaco porque tan solamente dura 4 días, no 7. Y no requiere hospitalización porque no tiene afectación social. O sea, no le va a hacer nada en su vida, no tiene afectación social. ¿Ya? Bien. Entonces, para manejar a estos pacientes, solamente se necesita, en el caso de los maníacos, tenemos que usar litio, ¿correcto? Sí o sí. Y como segunda opción, ácido valproico. ¿Ya? Ácido valproico. En los casos de los hipomaníacos también se recomienda litio. ¿Ya? Ese es a dosis menor, es suficiente. Sin embargo, si es que tuvieran un episodio depresivo, ahí recién se le añade el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. O sea, solamente cuando tienen el episodio depresivo se le añade el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. No se le da antes, ¿ya? Y lo que todos deben recordar, asterisco en el litio, es que el litio solo se puede dar a las personas que tienen bien su perfil cardíaco, no hay arritmias, que tienen bien
su perfil renal, no hay problemas renales, que tienen bien su perfil tiroideo, la paratiroides y hematológico. ¿Por qué, profe? Porque el litio crónicamente genera arritmias, genera nefritis intersticial, insuficiencia renal crónica, diabetes insípida nefrogénica, genera hipotiroidismo subclínico, hiperparatiroidismo, leucocitosis. Todo eso genera. Y para colmo de males, si una persona se quiere matar con su tratamiento, sí se puede matar con litio. La sobredosis de litio, a partir de 1.5 miliequivalentes por litro de sobredosis, te puede dar ataxias, arritmias, convulsiones, hiperreflexia, coma y muerte por insuficiencia renal aguda. Así que sí se mueren de litio, por exceso de litio, ¿ya? Un efecto crónico también preguntado del litio es que subes de peso, porque retienes líquidos, ¿ya? Bacán. Entonces, lo que han visto acá es el resumen, el esquema de psiquiatría, de la parte afectiva y ansiedad. ¿Está bien? Bacán. Entonces, ahora vamos a conversar sobre los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el delirium y el alcoholismo. Que estos son temas mucho menores, que vienen menos, pero igual tenemos que tocarlos, ¿ya? Entonces empezamos. Los trastornos psicóticos, ¿ya? Los trastornos psicóticos se clasifican en psicosis aguda, paranoia y esquizofrenia, ¿correcto? Entonces, acá vamos a ver la esquizofrenia en esta tablita y ahora vamos a ver la paranoia. La psicosis aguda no la vamos a estudiar porque está incluido pues en la definición de esquizofrenia y ahí la vamos a ver. Entonces, el paranoico es aquella persona que tiene, vamos a apuntar acá, delusiones o también llamado ideas delusivas. Ideas delusivas, ¿ya? Estas ideas delusivas provienen de un trauma emocional de la infancia. Y son ideas irracionales, irreductibles, pero son estructuradas o creíbles y no alteran la biografía de la persona. Son irracionales, irreductibles, estructuradas que no alteran la biografía de la persona. Y no tiene alucinaciones, no tiene alucinaciones. Lo que tiene son percepciones alteradas de la realidad. A ver, profe, tradúzcame eso en castellano. Entonces, si yo me llama alguien para ofrecerme un servicio financiero, me llaman del banco y me dicen, señor, me comunico con fulanito, ¿sí? ¿Con quién? Con el banco, queremos prestarle plata. Entonces, si yo fuera un paranoico, acá escriban, paranoico, el paranoico, tiene una percepción alterada de la realidad creyendo que todo el mundo lo está persiguiendo. Entonces, esa llamada que me vino del banco, si yo fuera paranoico, pensaría que me están marcando, me están buscando. Entonces, eso no es una alucinación, es una percepción alterada de esa llamada. Y luego yo te diría, sí, doctor, me llaman, me dicen mi nombre y me ofrecen dinero, seguro quieren engatusarme para llevarme. Entonces, esa es una idea irracional, irreductible porque yo la creo cierta, estructurada porque tiene lógica, pero no altera mi biografía. O sea, yo sigo viviendo mi vida, solo que paro asustado cuando me llama el banco. Entonces, eso para un psiquiatra es un paranoico. ¿Entendieron? Ahora, ¿por qué la persona es así? Probablemente por un trauma emocional, de repente de niño, lo secuestraron o fue un abandonado, lo que fuera, y eso le generó un trauma para su vida adulta, ¿ya? Ese pensamiento se llama idea delusiva o deliroide o delusión, ¿ya? ¿Entendido? Bacán. Ese es el trastorno paranoico más frecuente, el paranoico propiamente dicho. Pero ¿qué pasa, muchachos, cuando el pensamiento irracional es de celos?
Eso se llama celotipia o el síndrome de Otelo. Es cuando el pensamiento irracional es que tu pareja te está siendo infiel. Entonces, si le llama el del banco y tú crees que le está llamando su amante, eso sería pues celotipia. Y lo malo de la celotipia es que si lo combinas con el alcohol, aparece el feminicidio. La causa más importante de feminicidio son los varones alcohólicos con celotipia. ¿Ya? Ellos son los que se rayan y matan, lo que llaman los abogados crímenes pasionales. Simplemente son locos, celotípicos. Locos porque pues, los psicóticos son locos, pues no es la definición clásica, tradicional. ¿Ya? Sé que ya no tiene que llamarse así, pero siempre se les ha llamado todavía locos. Entonces, si alguien piensa que le están engañando, va y mata a su mujer por un pensamiento irracional, es un loco, pues. Eso es celotipia, celotipia, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, si es que el pensamiento es de, o la sensación es de que los órganos, las vísceras se están pudriendo, eso se llama el síndrome de Cotard o el delirio nihilista de Cotard. ¿Ya? Es cuando una persona cree firmemente que sus órganos están fallando. ¿Ya? El delirio nihilista de Cotard. Y de esa lógica es que se han inspirado los zombies. ¿Ya? Esa idea de que uno está muerto en vida, ¿ya? Eso es de los delirantes de Cotard. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de la esquizofrenia. Entonces ya hemos hablado de la paranoia, acá está, ahora vamos a hablar de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Vénganse acá. La esquizofrenia es un trastorno donde la vía dopaminérgica, que ven acá, que sale del mesencéfalo, ya, del área A10, esa dopamina normalmente debe ir al sistema mesolímbico para darnos la motivación o sobre todo la afectividad positiva, y debe viajar al mesocortical para darnos la motivación y para darnos el pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, en un esquizofrénico se dispara la actividad mesolímbica y disminuye la actividad mesocortical de la dopamina. Ese es su desbalance. Entonces, producto del aumento mesolímbico aparecen los famosos signos positivos. ¿Cuáles son, profe? El delirio. No te confundas, no estoy diciendo idea delusiva, estoy diciendo delirio. Incluso algunos lo llaman delirio primario. Aparecen las alucinaciones. Aparece el lenguaje desorganizado. Aparece el comportamiento raro o bizarro. ¿Ya? Entonces, el delirio primario, vamos a ponerlo acá, el delirio primario es un pensamiento irracional, irreductible, pero no estructurado, o sea, ilógico, y que sí afecta la biografía del sujeto. ¿Correcto? Entonces, esta persona sí tiene un pensamiento delirante, o sea, irracional. Y ese pensamiento delirante usualmente es de persecución. Entonces, el paciente loquito o esquizofrénico te dice: doctor, me están controlando con una antena. Me están siguiendo los extraterrestres. Mírelo, está ahí en la sala. Mírelo, doctor, el extraterrestre. O está en mi jardín. Entonces, ese delirio irracional define al signo positivo. Ahora, ¿tienen alucinaciones? Sí, sobre todo en tercera persona, auditivas. O sea, escuchan a personas hablándose o refiriéndose del paciente en tercera persona. ¿Ya? Entonces, estos signos califican como síntomas positivos. Si el paciente tiene 2 o más signos positivos por más de un mes, correcto, y entre el inicio de los signos positivos, ese mes de duración, y el fin,
o sea, los prodromos, la crisis y los residuos, entonces si los signos positivos están presentes por lo menos un mes, voy a darme espacio, y entre prodromos más la crisis más los residuos sumados dan más de 6 meses, entonces hemos hecho el diagnóstico de esquizofrenia. Estos dos signos positivos por un mes se llama crisis psicótica, esta de acá, o psicosis aguda. Eso no es esquizofrenia, pero si el prodromo, la crisis y el residuo, o sea, el prodromo, la crisis y el residuo, lo que te queda el daño mental, dura más de 6 meses, ahora sí es un esquizofrénico. ¿Ya? Bien. Y con el tiempo, los signos negativos por la caída de las funciones mesocorticales se hacen notar. ¿Cuáles son? El paciente se vuelve alógico, no piensa ya, alogia. Tiene abulia, no tiene ganas de hacer nada, ¿correcto? Tiene anedonia, no tiene capacidad de experimentar placer, ¿ya? Tiene aplanamiento afectivo, o sea, no siente ni alegría ni pena, ¿correcto? Y tiene asociabilidad, se aísla. Por eso los loquitos no razonan, no hacen nada, están botados ahí en la calle, no sienten placer, no sienten alegría y están solitos, se aíslan. Entonces, esos chicos son los signos negativos y esos no se recuperan. Por eso la otra definición de esquizofrenia es que los signos negativos al menos uno esté presente. Al menos un signo negativo esté presente. Y eso es diagnóstico de esquizofrenia. ¿Entendieron? Fácil, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos que apuntar? Esta esquizofrenia tan solo afecta al 1% de la población. Suele afectar a mujeres o varones indistinto, pero de minorías. O sea, afecta bastante a las minorías, inmigrantes, etc. Esto tiene un alto componente biológico y por lo tanto tiene un alto componente familiar. Hay muchas familias que se heredan los genes de esquizofrenia, ¿ya? Es la segunda causa de suicidio, perdón, la tercera causa de suicidio después del alcohol. La tercera causa de suicidio. Porque la primera es depresión, ya les dije. La segunda es alcoholismo, la tercera es esquizofrenia. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo tratar a estos pacientes? Bueno, el objetivo es recuperar el tono dopaminérgico, que esté ok. Entonces, lo que se ha visto es, si bloqueamos la vía mesolímbica, sin tocar la vía mesocortical, entonces van a haber buenos efectos. ¿Qué fármacos hacen eso? Los antipsicóticos atípicos. Estos que ves acá, clozapina, quetiapina, olanzapina, risperidona, son antipsicóticos atípicos. ¿Por qué, profe? Porque si te das cuenta, su principal actividad de color morado es sobre el receptor de serotonina, 5-HT2A. Y se ha visto que las neuronas dopaminérgicas tienen un receptor de serotonina presináptico, que cuando tú lo bloqueas, regulas las vías dopaminérgicas. Por eso estos fármacos que estás viendo acá, clozapina, quetiapina, olanzapina y risperidona, son fármacos antipsicóticos, pero que actúan en la vía serotoninérgica. Porque los fármacos que actúan postsinápticos, acá en el receptor D2, como cuál, como el haloperidol o el aripiprazol, acá, esos fármacos sí tienen efectos extrapiramidales severos, sobre todo, no el aripiprazol, sino el haloperidol. Este sí tiene efectos fuertes antidopaminérgicos. ¿Y cuál es el problema, profe? El problema es que también te llevas a la vía mesocortical y empeoras los signos negativos. Y peor aún, tu efecto antidopaminérgico actúa sobre la vía nigroestriatal y das síntomas extrapiramidales. Entonces, cuando una persona toma haloperidol, genera temblor,
porque ese es un signo del parkinsonismo, genera acaticia, que es un síndrome extrapiramidal, genera espasmos o distonías agudas. Ahí les he puesto la foto de una tortícolis, está con el cuello torcido. Entonces los temblores, la distonía aguda como la tortícolis o el blefaroespasmo y la acaticia son complicaciones del uso de haloperidol en forma aguda por bloqueo de la vía dopaminérgica. Y para colmo de males, si es que se te pasa la dosis de haloperidol, puedes generar un síndrome neuroléptico maligno, que estás viendo en esta foto. El síndrome neuroléptico maligno es una emergencia psiquiátrica que puede matar al paciente. ¿Y por qué se caracteriza, profe? Acá vamos a escribir. El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por fiebre elevada, taquicardia con infarto de miocardio agudo, de eso se mueren, rhabdomiolisis con falla renal aguda, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una superdescarga noradrenérgica y dopaminérgica. Eso es un síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado. Esto debe manejarse en UCI y su mortalidad es alta. ¿Ya? Bacán. Entonces con eso está entendido la clínica de la psicosis. Ahora vamos a conversar del delirium y de la intoxicación alcohólica. ¿Por qué lo pongo acá? Porque estos cuadros se pueden confundir con la esquizofrenia y con la psicosis. A ver, ¿por qué, profe? Vénganse acá. Cuando una persona se intoxica con alcohol, síganme, cuando una persona se intoxica con alcohol, la intoxicación aguda, recuerden que el alcohol actúa en los canales GABA, ¿correcto? Por lo tanto, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, con la primera carga de alcohol, si llegamos a 20 a 50 miligramos por decilitro en sangre, entonces deprimimos nuestra corteza prefrontal y aparece una alteración de la coordinación fina. O sea, ya no podemos hacer cosas muy finas que requieren bastante la corteza prefrontal y el cerebelo. ¿Qué cosas finas? Operar, por ejemplo, o aquellos que manejan carro a alta velocidad y tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo. Entonces, por eso no es recomendable tomar y manejar. Ahora, si es que ya te pasas de 50 a 100 miligramos por decilitro, que sería el equivalente a 5 gramos por litro, si es que cambiamos la medida, entonces ya hay una alteración del juicio, ya no piensas bien, y de la coordinación franca. Entonces, acá sí ya está prohibido manejar en la mayoría de países. Hay algunos países que su límite es en 80, ¿ya? No en 50. Bueno, eso depende del país, pero de 50 a 100, ahí está el punto de corte, donde ya es ilegal manejar porque ya estás poniendo en riesgo tu vida y la de terceros. Y finalmente, si es que ya te pasaste de 100 a 150 miligramos por litro, entonces el paciente ya está sufriendo, disculpen, acá en la conversión es 0,5, ¿ya? Cuando convierten es 0,5, ya. Es cuestión de convertir miligramos por decilitros a gramos por litro, ¿ya? Entonces, cuando ya pasaste de 100, o sea, de 1 gramo por litro, que es bastante, entonces ya tienes dificultad para la marcha. Por eso cuando hacen caminar al borrachito y ven que se va a un costado, eso ya claramente está intoxicado con más de 100. ¿Ya? Muy bien. Y alteraciones del equilibrio. Alteraciones del equilibrio. O sea, ya no puedes, pues, en un pie, por ejemplo, mantenerte. Finalmente, si es que pasaste de 150 y hay alteración del sensorio, letargia y alteración del tono muscular, aparece dificultad para levantarse. ¿Ya? Bacán. Finalmente, si te pasas de 300 miligramos, ya estás en un coma probablemente, salvo que seas tolerante al alcohol, y en 400 ya haces paro respiratorio porque el alcohol ha llegado a inhibir hasta el bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces tú dirás, profe, ¿todo esto con qué me puedo confundir?
con la esquizofrenia, con la psicosis? En ninguno, yo sé. Pero existe un trastorno de la intoxicación aguda que lo conocemos como los diablos azules. ¿Se acuerdan? Eso es la famosa alucinosis alcohólica, cuando te cruzas. Entonces, los pacientes con alucinosis alcohólica, ¿qué tienen? Tienen alucinaciones auditivas, como si estarían locos en una crisis aguda, psicótica. Pero no tienen pensamiento delirante, o sea, no es esquizofrenia, no es psicosis. No hay disautonomías, no es mortal y su sensorio está ok. Entonces, los diablos azules te pueden confundir con una psicosis aguda, pero no lo es. ¿Entendieron? Ya. Ahora, ¿qué pasa si una persona es alcohólica crónica? O sea, tiene un trastorno de uso de alcohol, así se llama. La adicción hoy por hoy se llama trastorno de uso de sustancias. En este caso, trastorno de uso de alcohol. Se define como la presencia de 2 o más de los siguientes signos por un año entero. ¿Qué signos, profe? Consumir cantidades de alcohol más altas de lo que uno esperaba. Deseo de abandonar ese vicio a pesar de que lo sigues haciendo. Que te tome mucho tiempo de tu vida estar dedicándote a tu vicio. Tener ansias o ganas de consumir el alcohol. Incumplimiento de tus labores por tu vicio. Consumo continuado a pesar de que lo quieres interrumpir, sigues tomando. Un ratito más, un parcito más, una cajita más. Abandono de tus actividades, sobre todo con la familia. Te expones a riesgo físico y no mides las consecuencias. Manejas borracho, operas borracho. Se continúa su consumo a pesar de que estás convencido de que no debes hacerlo. Y los más importantes, ya eres tolerante, o sea, necesitas más alcohol para llegar al mismo estado de ebriedad, y cuando te quitan el trago, haces abstinencia. Eso es lo peor, ¿ya? El peor signo del alcohólico crónico es la abstinencia. Entonces, como se darán cuenta, si tú cumples 2 de estos 11 criterios por un año seguido, eres alcohólico, ¿no? Trastorno de uso de alcohol. Por eso les digo a los serumistas, probablemente muchos de ellos regresan alcohólicos. Claro, porque tienen 2 o más. Por eso aplicar estos criterios en nuestra población hace que el alcoholismo se dispare. ¿Ya? Bueno, entonces hablemos de la abstinencia. Chicos, si el alcohol era un depresor, ¿qué pasa si yo te quito al depresor? Ah, me excito, pues, ¿no? Si me quitas al depresor, me tengo que activar, me excito. Entonces, eso es la abstinencia. La abstinencia es cuando tu cerebro se excita demasiado porque le falta alcohol. ¿Y qué significa excitarse? Libera noradrenalina y luego libera dopamina. Porque es lo contrario al GABA, pues. Entonces, si liberas mucha noradrenalina, ¿qué pasa, profe? La noradrenalina me genera taquicardia, hipertensión, fiebre y diaforesis. Claro, es noradrenalina. Y cuando liberas dopamina, la dopamina es otra cosa. ¿Se acuerdan en el loquito? Te generaba delirio, el pensamiento irracional y agitación psicomotriz. Te mueves mucho, tienes alteraciones mentales. Entonces, acá es donde te confundes con un loquito, en el delirium tremens. El delirium tremens suele ocurrir pasada las 48 horas de la abstinencia. Y es mortal, por eso tienen que ir a UCI, ¿ya? Y el paciente, como ven, simula un cuadro de psicosis aguda. Solo que el manejo es con benzodiazepinas y haloperidol. En la psicosis aguda se da haloperidol. Acá también se le puede dar haloperidol más benzodiazepina. ¿Ya? Bien. Entonces, espero que haya quedado claro por qué el alcoholismo es importante en el diferencial de las psicosis agudas. ¿Ya? Bien, ahora vamos al delirium. Su madre, ya me complicó. ¿Cómo que este es delirium tremens y este es delirium? Sí, lamentablemente ese es su nombre antiguo. El delirium se diferencia de la abstinencia alcohólica porque en la abstinencia alcohólica le ponen tremens por el temblor.
En cambio, este delirium no tiene temblor. Pero para no complicarte la vida, felizmente le han cambiado de nombre y se llama trastorno confusional agudo. Así se llama. Trastorno confusional agudo. ¿Qué es eso? Es un viejito mayor de 60 años, hospitalizado, ¿ya? Que usualmente ha sufrido una infección o ha tenido una enfermedad cerebrovascular, una descompensación, o le han cambiado su medicamento, correcto, o tiene un balance electrolítico, y producto de ese cambio hace un trastorno fluctuante de conciencia, con demencia, más agitación psicomotriz. Entonces, otra vez, un viejito hospitalizado que se te infectó o te hizo un infarto cerebral o le cambiaste su medicamento o hizo un desbalance electrolítico, hace de forma fluctuante y aguda, o sea, en muy pocas horas o días, trastorno de conciencia y demencia, más agitación empieza a moverse, a gritar, motriz, empieza a pensar, motriz, moverse, y empieza a gritar. Eso le dura por algunos días a semanas hasta curarse. Ese delirium, como ves acá, se trata con haloperidol y sujeción a la cama. ¿A quién no se le ha cruzado un viejito en el hospital? Eso es delirium tremens, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso estamos concluyendo el otro diferencial de la psicosis, ¿no? Porque claramente acá hay agitación psicomotriz, hay alucinaciones, porque está viendo cosas, fantasmas, etc. El paciente está con un trastorno de conciencia y con demencia fluctuante, ¿no? Pero luego se le pasa. No está loco. Muy bien. Y terminamos nuestro repaso de psiquiatría con los trastornos de personalidad. Esto también es importante que ustedes lo tengan, ¿ya? Es importante. Entonces, los trastornos de personalidad, como ven acá, se subclasifican en los trastornos del clúster A, del clúster B y del clúster C, ¿ya? Para empezar, antes de entrar a este esquema, recuerden que la personalidad es una forma como pensamos, cómo sentimos, cómo percibimos y cómo actuamos frente a la realidad. Todos tenemos rasgos de personalidad. Entonces, frente al COVID, que fue todo un problema mundial, tú te has dado cuenta que muchas personas piensan o pensamos frente al COVID de una forma, sentimos de una forma, percibimos de una forma y actuamos de una forma. Todo llevado por nuestros rasgos de personalidad. Para algunos, pensar en el COVID era algo muy complejo, para otros era algo muy sencillo. Unos sentían que era el fin del mundo, otros sentían que era la maravilla máxima porque ya no tienen que ir a su trabajo. Otros percibían las noticias con temor, otros percibían las noticias indiferente, otros actuaban y salían a ayudar al prójimo, otros simplemente se tiraban a ver televisión y esperar que pase. Entonces, eso define el rasgo de personalidad de cada uno, ¿ya? Entonces, siempre les digo, el mejor ejemplo es la pandemia, porque es un estímulo tan grande y global que con eso puedes ver cómo todo reacciona, ¿ya? Porque era nuevo, pues nuevo. Entonces, si es que estos rasgos de personalidad son flexibles, o sea, tú los controlas y los adaptas a tu día a día, no te traen ningún problema de sociabilización, entonces es normal. Pero si estos trastornos son inflexibles y te traen problemas para socializar en tu trabajo, en tu vida, eso se llama trastorno de personalidad, ¿ya? Entonces, el tipo A son los trastornos de personalidad de los asustados, a los asustadizos. Por ejemplo, el paranoide. El paranoide. El paranoide es aquel que cree que la gente le va a hacer daño, le va a hacer algo.
y para evitar eso se aíslan. Tiene una personalidad tan dura que se aísla. Me defiendo, me aíslo, no los necesito. ¿Por qué? Porque me engañan, me espían, me atacan. Ese es un paranoide. Luego tienes el esquizoide. El esquizoide es aquel que tiene un mundo personal muy rico y no le gustan las relaciones sociales. No tiene amigos, no tiene pareja, vive aislado en su mundo, pero no está loco. Por eso es esquizoide. ¿Ya? El ejemplo típico es Sheldon Cooper. Y mucha gente así brillante suelen tener rasgos esquizoides. El otro es el esquizotípico. El esquizotípico es diferente. Esta persona tiene pensamientos mágicos religiosos que rigen su vida. Por ejemplo, el tarot, por ejemplo, las estrellas. Eso es un ejemplo clásico. Creen en brujas, en mitos, y eso rige su vida. Estos pacientes sí tienen riesgo aumentado de ser esquizofrénicos y se suelen juntar en grupos que son esas famosas sectas, ¿ya? Sectas. Muy bien. Por favor, los gitanos no son esquizotípicos porque es toda una cultura. Recuerden que para juzgar nuestra personalidad depende mucho nuestra cultura, ¿ya? Entonces, si nuestra cultura es acorde a nuestro rasgo de personalidad, no pasa nada. Así seamos extremos, ¿ya? Tú no le vas a pedir a se me ocurre, pues, ¿no? A un chamán que ha vivido entre chamanes no creer en la brujería. Es su cultura, ¿no es cierto? Pero si una persona que no ha crecido entre chamanes se pone a creer en la brujería y eso ya le trae problemas en su vida porque dice que no se puede conectar a clases porque los astros han dicho que no, ya pues es un esquizotípico, ¿no? Bien. El grupo B son los babies, así yo me acuerdo, baby. O sea, los inmaduros, los que no han llegado a desarrollar su personalidad. Tienes al narciso, tienes al antisocial, tienes a la histriónica y tienes a la borderline. ¿Ya? Entonces, el narciso suele ser un varón que se siente único y le pide a todo el mundo respeto y los trata humillándolos. Entonces el rasgo de un narciso es que se siente especial, exige respeto de todo el mundo y los humilla. Típico Donald Trump. Antisocial también es el varón, usualmente, que hace daño pero sin culpa. O sea, estos varones matan, roban, violan y no experimentan culpa. Por eso 3 de cada 4 presos convictos en las prisiones son de este rasgo antisocial. Y este rasgo antisocial se hereda asociado al cromosoma Y. Y es el único que tiene como diagnóstico un criterio de edad, ¿ya? La histriónica, digo la porque es más en mujeres. Son mujeres que les gusta llamar la atención a toda costa, ya sea con atributos sexuales o por pena, lo que sea. Y tienen relaciones superficiales. Una histriónica rápidamente se enamora, hace buenas amistades y con las mismas rápidamente se desilusiona, etc. ¿Ya? Susy Díaz era el mejor ejemplo de histrionismo. El Guasón también, ¿no? Son caracteres clásicos. Una borderline también es más frecuente en mujeres. Las borderline sí son un problema porque son un límite entre la neurosis, que es un trastorno con la conciencia y la percepción de realidad, y la psicosis, que eso ya es perder el sentido de realidad, de razonabilidad. Por eso se llaman border, porque están entre uno y el otro. Y están definidas por 3 características. La primera es una labilidad emocional marcada, o sea, su estado afectivo cambia muy rápido. Están alegres, luego están tristes. Están eufóricas, luego depresivas. Al que se le añade una sensación de vacío, sienten por dentro que no hay un ego, no hay nadie, se sienten vacías.
Y eso hace que busquen compañía, siempre están con enamorados, con el papá, con amigos, no pueden estar solas. Y el tercero es que sufren autoagresiones, se cortan, se exponen sexualmente a daño, gastan su plata sin mesura, o sea, hay un comportamiento autoagresivo constante, ¿correcto? Entonces, cuando tú combinas estos tres, has hecho el diagnóstico de borderline. Este de acá es el único de los tres trastornos, o perdón, de todos los trastornos que requiere tratamiento con fármacos desde el inicio. Siempre hay que dar antidepresivos, ansiolíticos y en algunos casos antipsicóticos. ¿Ya? Es una enfermedad grave, ¿correcto? Cuando el borderline es severo, es difícil de tratar, ¿ya? Tanto es así que tengo una amiga psiquiatra, ¿no? Que siempre le pregunto, ¿qué preferirías tener o no tener como enfermedad psiquiátrica? Y ella me dice, todo menos borderline. Prefiero ser esquizofrénica que borderline, me dice, ¿no? Porque se puede manejar el esquizofrénico, pero el borderline severo no, ¿ya? ¿Y por qué ahondo en esto, chicos? Porque es lo que más les preguntan. Todas las preguntas de trastornos de personalidad suelen girar alrededor de borderline o por ahí de repente a uno del clúster C, pero es lo que más preguntan, ¿ya? Y finalmente en el clúster C la mnemotecnia es CDE, completen el alfabeto. C de compulsivo, ahí está, compulsivo, D de dependiente, y E de evitativo. Ahí está. Entonces, evitativo, como les he puesto acá, bueno, no creo que nadie en su vida haya visto a los enanos, pero este es el que le da vergüenza. Evitativo es el trastorno que le da roche, le da vergüenza interactuar. Quiere, pero no puede porque le da vergüenza. El dependiente es el que se humilla frente al otro para conseguir su aprobación. Y el compulsivo es el perfeccionista, es el que cree que solo él puede hacer bien las cosas y nadie más. Y por eso tiene problemas en su trabajo. Suelen ser jefes, sí, pero con problemas laborales. Bien, entonces, como se dan cuenta, todos ustedes se han identificado en alguno de estos trastornos, pero no es que tienen el trastorno, sino tienen el rasgo. Y es a raíz de ese rasgo que en el caso patológico se vuelve trastorno. ¿Está bien? Pero bueno, es así.